Considero que la reflexión docente es una gran oportunidad, algo que todos los docentes debemos estar haciendo continuamente de manera cotidiana, ser sistemáticos en este proceso, y en esta ocasión voy a estar refiriendo como objeto de reflexión la evaluación formativa. No puede haber una reflexión si no planteamos algunas preguntas para hacer este ejercicio. Yo propongo estas que desde luego, como sean planteadas, va a tener que ver con el método que tú vas a seguir para hacer reflexión docente. La reflexión docente está en el dominio 4 del marco de excelencia para la enseñanza y la gestión escolar de la educación básica mexicana, en el criterio 4.2, y todos los indicadores de desempeño de este criterio 4.2 van a tener que ver con la reflexión docente. Y te recuerdo o insisto en que el objeto de reflexión en esta ocasión tiene que ver con la evaluación formativa. Y aquí hay una pregunta: ¿cómo he planteado la evaluación? ¿Cómo la he vivido este proceso? ¿Cómo he participado en él? ¿Cuáles son los sentidos y significados que hay en torno a ello? Son dos preguntas, tú puedes hacerte más, pero la manera en que tú las escribas, las pongas en juego, tiene que ver con la metodología que vas a estar haciendo. Es decir, en la propia pregunta está la naturaleza de cómo lo vas a responder, y para ello entonces yo te propongo que hagas un método reflexivo basado en lo histórico, y entonces vas a tener que buscar hacia atrás cuando fuiste alumno, hacia adelante desde que empezaste con el ejercicio profesional de formar, y vas a buscar todo lo que tenga que ver con los documentos que estén a tu alcance, documentos tuyos en los que haya evidencia de cómo hiciste la evaluación. Estos documentos pueden ser tus planeaciones didácticas, tus instrumentos de evaluación, tus libretas. Desde luego, cuando fuiste alumno, generalmente ningún docente o muy pocos docentes guardan sus libretas. Recomendaría para los que son en formación docente inicial y que apenas están iniciando sus primeros años, que guarden esas libretas o que busquen las mismas, esas libretas de cuando fueron alumnos, para que allí lean cómo se planteaba en este caso, que el objeto de reflexión es la evaluación. Entonces es lo que hay que buscar en esos documentos, ¿no? Entonces el objeto de reflexión en las libretas, la evaluación, como lo viviste como alumno y como lo vives, lo has vivido como docente, y entonces en esos documentos, planeaciones, libretas, instrumentos de evaluación que tú contestaste en la educación básica, los que tú hiciste que contestaran los alumnos en educación básica cuando ya fuiste docente, pues tenerlos allí, archivarlos, fecharlos, hacer todo este proceso formal de tenerlos para la reflexión. Hacer la reflexión docente no solamente tiene que ver con los alumnos, lo que estás haciendo actualmente. Muchas de nuestras creencias que tenemos, las maneras de comprender, interpretar e interactuar en el mundo realmente existente, derivan de estas creencias que se formaron a lo largo de nuestra trayectoria, y por eso tenemos que hacer investigación documental, lo que implica que tengamos un archivo documental de esto. Bueno, ¿qué podemos encontrar? Lo que podemos encontrar en estas revisiones documentales es que hay una evaluación. Lo digo, es mi visión, tú vas a encontrar la tuya, pero en lo que yo evoco, en mis evocaciones, en mis recuerdos, en las evidencias que hay, es que es una evaluación, no la evaluación formativa, sino la evaluación en general es del lado del individualismo. Es decir, se evalúa a cada sujeto separado de los demás, separado. Entonces, esa es una característica de la evaluación, que nos va a dar esta primera revisión. Tal vez, igual y tú encuentras cosas diferentes. Una evaluación individualista cuando fuiste alumno, y una evaluación individualista
como docente. Tal vez es lo que tú encuentres con estos ejercicios, estas aproximaciones a través de la investigación documental, es lo que encuentres, tal vez. Y entonces, ¿qué va a significar esto? Que entonces los rituales, si lo vemos del lado de la antropología cultural, los rituales, creencias, tienen que ver con lo que cada quien puede hacer por sí solo, no importa los demás. También dentro de ya de la teoría didáctica, las evaluaciones individuales, toda la teoría del aprendizaje constructivista, el constructivismo endógeno, y más donde prevalece una epistemología positivista, una filosofía analítica. Es lo que cada sujeto puede hacer por sí solo y a determinadas edades. Entonces, es el individualismo, ahí está, es lo que podemos encontrar. Falta que tú tengas estas referencias empíricas a través de la documentación y revisión que hagas en tu archivo. ¿Qué otra cosa puedes encontrar? Bueno, puedes mirar que en estos instrumentos de evaluación puede haber una verticalidad de arriba hacia abajo. ¿Quién diseña el instrumento? ¿Quién lo interpreta? ¿Quién hace las valoraciones? Es el docente, es una mirada vertical de arriba hacia abajo. Heteroestructurante, que también estaría del lado del autoritarismo, eso también podemos encontrar. Y bueno, si tú tienes esos exámenes donde no hay anotación, cuando fuiste alumno, desde luego, esto se puede encontrar, aquí está la tarjeta. Como alumno, puedes mirar en esos instrumentos de evaluación, es decir, cuando viviste como alumno, al revisar los documentos, puedes encontrar que hay una visión vertical, no está tu voz, no está tu refutación, no está escrito. Si no está escrito lo que tú piensas, entonces no estás visible y bueno, en esa visión heteroestructurante, de arriba hacia abajo, es lo que puedes leer tanto en los instrumentos que tú contestaste, pero también puedes encontrarlo en los documentos que tú realizaste. Cómo haces tus instrumentos de evaluación, cómo los aplicas, cuál es la dinámica que pones para que los alumnos los contesten. Bueno, puedes encontrar esta segunda cosa. Entonces llevamos dos. Una sería el individualismo, otra una visión vertical, heteroestructurante del docente en la evaluación, porque decide qué evaluar, cómo evaluar, cuándo evaluar, cómo evaluar. Por ejemplo, estoy pensando en los exámenes sorpresa, estoy pensando en los exámenes donde se valora lo literalmente plasmado en alguna fuente, de que quizá, no sé, ya te corresponderá a ti decirlo, manifestarlo, si todavía tú haces esas prácticas, ¿no? Bueno, lo otro que puedes encontrar es una visión del aprendiz, que sería lo contrario de esto. Tal vez, supongo que en menor cantidad, de menor proporción, pero aquí en esta visión del aprendiz es todo lo que responda, como es un punto de vista singular, único, y hay que respetarlo, y no todo se tiene que respetar porque sea individual. Bueno, aquí prevalece lo que diga el alumno. Tal vez esto en mucho menor medida que esto, pero sí que puede haber ese tipo de evaluaciones. Y entonces tenemos muchos dieces, que es el número que tenemos muy incorporado, apropiado. Acá puede haber muchos 5, acá muchos 10, puede ser, es un supuesto. También estoy reflejando con todo lo que estoy diciendo aquí mis creencias. Entonces hay verticalidad, hay individualismo, es lo que podemos encontrar, esta verticalidad de arriba hacia abajo, la verticalidad de abajo hacia arriba, un exceso de centrarse en algún sujeto, ya sea el docente, ya sea en los estudiantes, los alumnos, las alumnas, y también un exceso en esta psicología del aprendizaje individual, el constructivismo endógeno. Pero ya a estas alturas, quizá tú estés evocando, o cuando llegues
a tus hallazgos en tu reflexión a través de un método histórico, de ir revisando los documentos, comparándolos, encontrando continuidades, discontinuidades, ya haciendo interpretaciones desde, puede ser desde la propia evaluación formativa, que nos dice que la información debe ser arrojada por algún instrumento, debe ser empleada para hacer que los alumnos mejoren los procesos de aprendizaje. Bueno, entonces la verticalidad, de abajo hacia arriba, de abajo o de arriba hacia abajo, y el individualismo, me parece que son creencias prácticas que no tienen mucho sentido formativo o no están muy cercanas al enfoque formativo y bueno, eso nos pone en una coyuntura. Desde la reflexión docente, entonces también se abre la puerta, ya que mire quién soy, qué hago, qué es lo que creo. Una vez identificadas y aceptadas estas creencias implícitas, lo que es lo realmente vivido, pues se abre la puerta para lo que uno quiere vivir y que se viva. A veces una evaluación vertical, de arriba hacia abajo, no es muy agradable, genera unas emociones que quedan grabadas en nuestra memoria y que perduran y que hoy en día pueden estar allí presentes. Bueno, entonces se vale pensar qué es lo que queremos, cómo lo queremos, y lo que propongo entonces es transitar a una evaluación de la horizontalidad, donde prevalezca el diálogo. Acá en los otros esquemas que había estado señalando, pues vemos la verticalidad, y cuando hay verticalidad, pues no hay la oportunidad de dialogar, de estar intercambiando ideas. Aquí no hay diálogo. En esta visión del docente de arriba hacia abajo, impone. Acá tampoco hay diálogo, no hay horizontalidad, se acepta, se impone lo que piensa el alumno y todo lo que diga está bien. Y acá está pensar en una evaluación dialógica de la horizontalidad, supone que haya un constante diálogo entre docentes, entre alumnos, sobre no solamente los resultados del instrumento de evaluación, sino de la propia construcción y de la manera en que se va a demostrar el logro de aprendizajes que se están esperando o que se aguardan, que están planteados. En esta lógica dialógica, en este intercambio, se comprende los alumnos entre sí y con apoyo del docente o el docente colaborando en este diálogo para que todas y todas comprendan por qué se arribó a unos resultados y no a otros, cuáles fueron los errores, cuáles fueron los aciertos y por qué, y cómo se pueden reparar, corregir los errores y dialogar, argumentar cuándo estos ya han sido corregidos para que se aprendan. No es importante en sí mismo el número que se obtenga. Entonces, esta es una evaluación dialógica que hay que ir a través del diálogo. Estas verticalidades van a ir transitando hacia las horizontalidades, siempre dialogar, tener diferencias, acordar la manera en que se van a resolver esas diferencias en la evaluación para demostrar que se ha mejorado. Bueno, eso supone igual un cambio tremendo en muchas prácticas, no prácticas individualistas, es decir, no cada quien resuelve el instrumento de evaluación, sino de manera conjunta resolverlo. Puede parecer mejor si tú tienes bastantes alumnos, 20, 30, que se resuelvan 6 a que se resuelvan 30. Pero esa no es la economía que buscamos, no es el ahorro que se trata de hacer.
Hay otras ventajas formativas, desde luego, de resolver conjuntamente un instrumento de evaluación. Esta es transitar entonces de lo individual a lo colectivo. Una de las creencias implícitas, prácticas, es que hacemos una evaluación individual y no hacemos evaluaciones pensando en comunidades. Y entonces, si pensamos en comunidades, en conjuntos, entonces la responsabilidad de aprender, de lograr aprendizajes, no recae solamente en cada uno o no únicamente, no es lo que cada quien puede hacer por sí solo, sino que la responsabilidad del aprendizaje está en todos y todas. Todos debemos responder por todos, que todos aprendan. Entonces eso es diferente, no solamente resolver el instrumento de manera económica, sino realmente que la alumna, el alumno esté pensando en que él está aprendiendo o ella, pero también están aprendiendo los demás. Eso tiene que ver con una evaluación dialógica de la horizontalidad. Allí sí hay horizontalidad, no solamente es economía o ahorro de revisiones, trabajo, sino hay horizontalidad y es la parte formativa, insisto, que los alumnos en esta evaluación dialógica, formativa, horizontal, haya responsabilidad y entonces el alumno, la alumna va a pensar en que necesita ayudar, apoyar, colaborar para que todas y todos aprendan, principalmente los que tienen dificultades. ¿Eso dónde se va a ver? En las libretas de aprendizaje. Los instrumentos de evaluación deben estar en las libretas porque sirven al alumno, son su herramienta de aprendizaje. Y aquí hay un esquema que me agrada bastante, recupera entonces una metáfora de la física. Cuando la suma de las fuerzas de los vectores es igual a 0, bueno, hay este equilibrio, esta horizontalidad. Si nosotros somos personas vectores, es decir, movimientos con fuerza, con trayectoria, y todos los sujetos de formación están en trayectoria, tienen una fuerza. Estoy haciendo metáfora, desde luego. Cuando estas fuerzas están en equilibrio, entonces hay inclusión, una evaluación formativa, individual, aunque es formativa y retroalimenta, no necesariamente lleva a la inclusión. Pero si entonces recuperamos este principio de que todas y todos somos responsables de nosotros mismos y de los demás por el aprendizaje, y que el instrumento de evaluación y la información arrojada por él es una herramienta para incluir, entonces sí estaremos en una evaluación formativa, dialógica, horizontal.